azul, morado. Cualquiera. Gracias. La más bonita esta hombrecita. No importa, gracias. Y es que traigo mi lapicito. Mira, por si quieres escribir pizarrón. Okay, ahí ya transmitieron los dos, ya están los dos en vivo. Acá igual en Radio Rescate y acá en normal. La música. Sí, Mimo está en medio. Bueno. Porque si no, pues esta es de volada ahí. Solo voy a poner la música. Sí. Me indica nada más cuando está abierto el micrófono. Van a ocuparle este y este, ¿verdad? Uh-huh. Salud, Uy, salud. Jesús. ¿Listo? Muy bien, estamos una vez más en esta estación Radio Rescate 106.7 FM. Bienvenido a tu programa Esperanza para la Familia. Estamos agradecidos con Dios transmitiendo desde la iglesia. Estamos en la congregación de Rescate de Dios. Una vez más, hoy jueves, día 24 de julio. Tenemos un nuevo episodio, la segunda parte de este hermoso episodio que llamamos Perdonar para Sanar, la parte 2, y me acompaña mi querida esposa Apia. No es cierto. Mi querida esposa Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y para los que no saben por qué Apia, no es que seamos fan de las ensaladas, aunque sí están muy ricas, pero en realidad es porque el programa pasado, Perdonar para Amar, estábamos hablando del ejemplo de Filemón, su esposa Apia y Arquipo, como una familia ejemplar que en su casa habían abierto, Don ¿verdad? File, puedes decir. Don File, exactamente. Y una familia muy curiosa, pero que también por cuestiones que Dios en su misericordia y en su providencia nos permite ver cómo en una situación en específica Filemón iba a tener que hacer uso del perdonar, el perdonar la falla de uno de sus antiguos sirvientes, vamos a llamarla así, que es Onésimo. Y la verdad que si no pudiste escuchar el programa pasado, todavía está disponible, lo puedes ver a través de la página de Radio Rescate, lo puedes ver también a través de la página de mi esposo Luis Guillermo Herrera en Facebook, lo puedes buscar. Y si no, tú pones Esperanza para la Familia, estoy seguro que el algoritmo te va a llevar a nuestro canal, también en YouTube. Algo que podemos desear o que podemos agregar, porque no pudimos terminar el programa pasado, y es que nos faltó una historia más, ¿cierto? Este es el cuarto programa de toda una serie que llamamos Restauración Familiar, porque estamos tratando puntualmente casos de perdón, de resentimiento, de problemas de ofensas, etcétera. Y el primer programa se llamó Perdonar para Restaurar, porque uno busca perdonar para que las relaciones sean restauradas a lo que originalmente se buscaba. Pero también llamamos en el segundo episodio Perdonar para Sanar, Perdonar para Amar es este tercero, y esta es la segunda parte porque está bien largo. Así es, esta serie lo que buscamos es tocar los ámbitos más comunes cuando el corazón se ve dañado. En el primer episodio mencionábamos lo importante que era
lidiar con estas raíces de amargura, lidiar con estas situaciones en las que nuestro corazón queda expuesto ante la ofensa. Jesús lo mencionó y dijo, y fue bien claro al decirle a sus discípulos, ustedes que me van a seguir y van a continuar con esta obra, tengan en cuenta que la vida a la que ustedes se van a enfrentar va a ser una constante lidiar con la ofensa. Va a ser inevitable que alguien ofenda y venga a tratar de poner tropiezo a su vida. Y explicábamos, ¿no? Lo importante que era la definición de la ofensa, que es en realidad una carnada, es tirar una trampa o colocar una trampa para que esa presa caiga. Entonces lo más difícil no es tanto el saber el caer en la ofensa y no enojarse. Eso no era quizás lo más perjudicial. Lo que el Señor demandaba era en realidad que no fuéramos nosotros la piedra de tropiezo que provocaba la ofensa a alguien. Indudablemente, por ejemplo, el libro de Santiago se habla acerca de que aquel varón que refrena su lengua para no ofender es perfecto. Este es varón perfecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquel que cuida sus palabras, aquel que cuida sus intenciones, pues evitar la ofensa es un estilo de vida que también no por no querer ofender significa que no vayamos a ofender. En realidad podemos hacer comentarios sin la intención de ofender, podemos tener gestos que a lo mejor para la otra persona pueden ser ofensivos, sí. Podemos llegar a tener actitudes que inclusive ofenden a alguien más. Entonces, por lo tanto, se cumple lo que el Señor dijo, las ofensas serán inevitables, pero en nuestro corazón, cuando queremos estar en paz con Dios y queremos tener una confianza y una relación directa con Él, es imposible vivir en un estado donde el corazón está ofendido. Estamos llamados a actuar en perdón. Estamos llamados a que nuestro corazón no se envenene, no se llene de amargura. Y una de las la traducción que menciona en el libro de la de brotando raíz de amargura, en Hebreos el apóstol Pablo hace referencia cuando ese aguijón de ese animal o de ese insecto más que nada es introducido y se segrega, o sea, se va segregando a través de los vasos sanguíneos del cuerpo, el organismo, ¿no? En todo el organismo. Entonces, Jesús lo llamó como raíz, como en ese pasaje que mencionábamos, ¿no? Cuando se les cuestiona acerca de que ustedes están llamados a perdonar, ustedes están llamados a no ser piedra de tropiezo. Uno de los discípulos dice, Señor, pues aumentanos la fe porque, o sea, ¿cómo vamos a vivir una vida donde constantemente tenemos que pedir perdón, donde constantemente vamos a ofender? Muchas veces no lo vamos a hacer con la intención de ofender, pero de alguna manera, ¿cómo le vamos a hacer? Y los discípulos dicen, aumentanos la fe entonces. Porque vamos a necesitar una fe para vivir de tal modo donde yo pueda ponerme en los zapatos de la otra persona, porque realmente se necesitaría no ser ensimismados. Cuando una persona está ensimismada, la persona solamente piensa en lo que puede satisfacerlo a él, en lo que para uno es importante, en lo que a mí me interesa hacer, decir, etcétera, porque todo mi mundo gira en función a lo que yo quiero. Estoy ensimismado. Claro. Pero cuando soy empático y me pongo en los zapatos de otra persona, tal vez voy a pensar dos veces si aquello que voy a publicar va a hacer bien a otra persona, si aquello que voy a decir, si el comentario que voy a hablar en realidad va a ser recibido de la mejor manera. O sea, porque me estoy poniendo en los zapatos de la otra persona y de lo que voy a comentarle, ¿no? Decíamos desde el primer programa, tal vez tú puedes llegar a decirle a alguien, la estás viendo después de un tiempo y ay, qué gordita te ves, tú no sabes cómo va a caer ese comentario en ese corazón, ¿no? O qué flaquita, o etcétera, ¿no? Quizás tú digas, no, pero yo no tengo ninguna mala intención. Pero te ves bien, o sea, muchas veces queremos componerle, ¿no? Queremos componerle porque caemos en este acto de imprudencia. Y en ese acto de imprudencia vamos probablemente a ofender. No es nuestra intención hacerlo, pero nuestras palabras, como no conocemos el corazón de la otra persona, no sabemos de qué manera puede tomarlo, ¿no?
Así es. Y gracias a los que se van conectando a través de del Facebook Live, tú puedes ayudarnos a compartir este programa y vamos a dar inicio, ¿verdad?, al tema de hoy, aunque esta fue una breve introducción, pero estamos hablando de perdonar para amar, segunda parte, y nos quedamos en el programa pasado con una segunda historia, una historia bastante importante. De hecho es la última historia relatada en el libro de Juan, y esta es una de las 3 apariciones más importantes de Jesucristo después de haber resucitado, y va nada más y nada menos con sus discípulos. Si hay algo que podemos resaltar es que durante 3 años el Señor Jesucristo se tomó ese tiempo, ¿verdad?, de construir esa relación con ellos, aún sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar, como sabemos en la historia, pero también que los otros 11 no iban a estar al pie del cañón. De hecho, no sé si varios de los que nos estén escuchando lo sepan, pero todos salieron huyendo cuando llegaron a apresar a Jesús, y solo uno de ellos, que fue Juan, el discípulo amado, así le conocemos, se quedó al pie de la cruz. Y él, en su libro, que él lo escribe 90 años después de Jesucristo, o sea, 60 años después de su crucifixión y su resurrección, él relata este hecho y este acontecimiento. Entonces vamos con Juan 21. Sí, de hecho, alguna de las cosas que mencionábamos es que ¿cómo es que puede obrar el perdón para poder amar? Porque Bien. Muchas veces nosotros queremos perdonar, pero para deslindarnos de todo tipo de sentimiento, todo tipo de, inclusive de no quiero problemas. Simple y sencillamente no deseas continuar en esa relación, o no deseas volver a experimentar nada sobre esa persona que nos ofendió. Este tema es muy difícil porque estamos hablando de una situación en la cual el corazón puede tener justificación para no perdonar, puede tener todo el derecho de conservar el resentimiento, la ofensa, porque está en su derecho al ser el agravado, ¿no? Y perdonar a alguien cuando se nos traiciona, cuando se nos defrauda, cuando de alguna manera ha habido dolor, pero también malagradecimiento, o ha habido una actitud dolorosa. Es muy difícil pasar al siguiente paso una vez perdonando, el amar. Y esta historia que vamos a hablar acerca de los discípulos, que es lo que verdaderamente fueron hombres, inclusive las mujeres que también seguían a Jesús, fueron hombres que vieron con sus propios ojos, palparon con sus propias manos los milagros que el Señor Jesús hacía a lo largo de su recorrido y de su peregrinación. Ellos fueron los primeros testigos de encontrar aquel que en las Escrituras estaba dicho que vendría y traería salvación y traería libertad, de cierta manera figurada, escondida en las Escrituras, porque al final de cuentas estamos en este punto donde Jesucristo ya fue crucificado. Jesucristo, como bien decías, todos a una lo abandonaron. Juan de alguna manera pudo estar al pie de la cruz junto con María, su madre, y la otra figura que aparece también en ese monte de la calavera, ¿no? Que está escrito, es María Magdalena. Y la otra vez un pastor me dio este vistazo de luz. Me dice, el pastor de pastores, el hombre más sabio, el que tenía el conocimiento revelado, el que tenía las llaves de la sabiduría, el más grande de todos los hombres, siendo pastor, ¿cuántas almas al final estaban de su rebaño el día de su muerte? Y le digo, 3. Me dice, exactamente, solamente 3. El pastor de pastores solamente tenía 3 almas al pie del cañón ahí. Pero esto lo entendemos desde la siguiente perspectiva. Bien. Jesús ha resucitado. El pasaje de Juan capítulo 20
te habla a través de la narrativa de Juan, qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa. Recuerden que la primera mujer que va al lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, entre comillas cuerpo, es María Magdalena. María Magdalena da aviso a los discípulos que se encontraban todavía en la región de Jerusalén para decirles, oigan, no está el cuerpo del Señor. Y regresan y Juan narra que el primero en llegar es él y después llega Pedro. Los dos observan que efectivamente en el sepulcro no está el cuerpo y están inclusive el sudario y todos los lienzos de alguna manera acomodados, como si la figura del cuerpo de Jesús estuviese por ser cubierto, o sea, de alguna manera estaban puestos como si dobladitos. Doblados, aunque de alguna manera no como si alguien se hubiese desenvuelto, pues en ese sentido, pues. Entonces pasa que hasta ahí en Juan capítulo 20 hay algo muy interesante que Juan escribe y que nos va a servir como antesala a lo que vamos a ver después, porque Juan, al momento de que él ve el sepulcro, que no hay nadie, él empieza a creer. Sin embargo, como él menciona en el mismo evangelio, él menciona que él cree en ese momento que la resurrección es posible, porque él cita, porque era necesario que él resucitara conforme a las escrituras. Pero Pedro todavía es escéptico, a pesar de que no ve el cuerpo. Y recuerda, la idea con la que él llega es que María le dice a los discípulos, alguien se llevó el cuerpo del Señor. Entonces ellos de alguna manera, cuando llegan, ellos dos son los primeros en llegar ahí a la tumba. Juan cree, Juan recuerda todas estas palabras que de alguna manera las relaciona con las escrituras, las profecías, y él entiende que evidentemente aquí pasa algo. Creo que esto es posible, creo que esto sí está sucediendo. Verdaderamente el Señor ha resucitado. La manera en la que él ve los lienzos, porque leía un poquito acerca de esta expresión, él examina los lienzos de tal manera que no quiere ni tocar, ni siquiera quiere entrar a la tumba. Pero el osado que sí entra es Pedro. Uh-huh. Y al entrar, él empieza a ver que evidentemente como que no hay rastros de que alguien haya hecho semejante acto de raptar o tomar el cuerpo. Porque los lienzos y como está puesto estas vendajes y todo lo que tenía Jesús, no tiene sentido de decir se llevaron al cuerpo, pero cómo es posible que dejaran las vendas y la ropa de tal manera, bueno, no era ropa sino este lienzo, de tal manera como si algunos eruditos lo marcan como si el cuerpo se hubiese evaporado. Ya. Sí, se hubiese evaporado. Entonces, en ese sentido, tenemos la imagen de Jesús, la imagen de Juan y la imagen de Pedro, un poco escépticos, pero sorprendidos, pero un poco con la noción de que esto es posible. O sea, esto es verdad, o sea, esto sí fue real, no fue una pérdida de tiempo, no perdimos el tiempo durante 3 años, empieza a tener sentido. Pero algo ocurre que evidentemente los discípulos, al no tener más rastro o evidencia, porque en Juan 20 a la única que se le aparece es precisamente a María Magdalena. A ella sí la llama por su nombre, le dice María, y María Magdalena primero estaba en shock, ve 2 ángeles, luego atrás de ella aparece Jesús, le dice ¿a quién buscas? Ella lo confunde, como que no le encuentra sentido al rostro que está viendo, pero le es familiar, solo que en su mente ella recuerda que está pensando ¿quién se llevó el cuerpo de mi maestro? ¿Quién lo tiene? Porque ella estaba en esa asignación, pudiéramos decirle, de terminar el proceso de curación de lo que se fuese a hacer como parte del ritual de sepultamiento. Entonces, en medio de esta situación, vemos que Jesús todavía no se manifiesta a sus discípulos como tal. Se manifiesta a 2 de ellos, que es el de Camino de Emaús, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos? Ellos tienen que viajar y tienen que ir a
el lugar donde todo comienza, donde son, porque no tienen más a dónde ir. Estaban en Jerusalén. Y vemos que el Juan capítulo 21 comienza precisamente donde sus discípulos están en el mar de Tiberias. De hecho, se va Simón, se va Tomás, va Natanael, están los hijos de Zebedeo, Juan, Santiago, y menciona otros 2 discípulos. Aunque no nos dice cuáles son sus nombres, cualquiera pudiera decir, bueno, pues tal vez eran Andrés y Felipe, que también eran cercanos, pero no sabemos. Y muchas ocasiones, y yo leía esta parte, ¿no? De a veces hay nombres que no van a aparecer escritos y relatos donde no vamos a saber específicamente quiénes son, pero mantienen ese anonimato para darnos a entender que no siempre el nombre tiene que estar como a salir a relucir, porque ellos 2, aunque no sabemos específicamente quiénes son, esos 2 comparten con los otros 5 el hecho de haber visto a Jesús otra vez resucitado. Ellos se van hacia el mar de Tiberias, que era el mar de Galilea, a su costumbre de antes, porque hasta antes del Señor Jesús ellos tenían un oficio, un trabajo, ellos se dedicaban a lo suyo, de esa manera sacaban dinero, era su empleo, o sea, era la manera en que ellos se sostenían. Durante el tiempo que estuvieron caminando con el Señor Jesucristo en el ministerio, muchas de las recaudaciones que no las hacía Jesús, sino que la gente voluntariamente ofrecía y hacía donativos, o sea, tenía siempre la palabra de Dios dice que las mujeres servían con sus bienes al ministerio de Jesús, y así como había mujeres, también habían hombres que participaban de esa manera en el ministerio, daban donativos. Entonces quiere decir que durante esos 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús era el que se encargaba de la comida, tanto así que él multiplicaba los panes y los peces. O sea, ellos no se tenían que preocupar por qué iban a comer y qué iban a hacer. Entonces, si ellos regresan al lugar de la pesca, a donde decías tú, ¿no? Lo que era su costumbre antes, pues evidentemente ya no está Jesús. O sea, no estoy seguro de dónde está. Sí vi el lienzo, tengo la duda, tengo todavía como este deseo de que sea realidad lo que tanto nos dijo, de que iba a resucitar, pero no lo he visto todavía, o algo pasa que todavía mi corazón no está totalmente seguro. Vamos al lugar de costumbre. De hecho, o sea, imagínate que tanto Pedro como Juan regresan a donde estaban los demás discípulos, y los demás discípulos, ¿qué pasó? Es que no está el cuerpo, o sea, no está. Pero a la única que se le presenta es a María Magdalena. Uh-huh. Pero María Magdalena, de alguna manera, en el trance, en este momento, todavía va a ocurrir que ella va a llegar con los discípulos. Más adelante, va a llegar a casa donde están reunidos, y aún así los discípulos, los 12, no le van a creer. Van a tener una conversación en la cual no les va a creer. Sin embargo, este caso puntual es cuando el Señor quiere tratar algo muy particular con quien probablemente el Señor pudo haber descartado, pudo haber no considerado apto y no considerado ya necesario. Estamos hablando que es Jesús ya no como maestro, ya no como rabí, ya no como el carpintero, ya no el hijo de María. Estamos hablando de Jesucristo resucitado en poder y gloria, levantado por el poder del Espíritu de Dios, glorificado y no ascendido al Padre, pero estamos hablando de la plenitud de Dios manifestada en esa condición donde su cuerpo humano fue puesto en sacrificio, pero ahora ha resucitado en un cuerpo glorificado. Y preserva sus marcas, porque en esa reunión que te digo, donde no le creyeron a María Magdalena, él se les va a aparecer y les va a decir, bueno, a ver, aquí nada más hay 7, faltan los otros 5. 4 porque ya uno ya se había ahorcado, ¿no? Pero ahí en esa reunión donde están todos, él les va a decir, a ver, ¿quién era el que dudaba? A Tomás. Mira, palpa, toca, hasta que no veas, no crees, pues ahora puedes meter tu mano inclusive en mis llagas. Entonces el aspecto de Jesús es de alguna manera de un cuerpo glorificado, pero humano, porque verdaderamente ellos que no les quedara ninguna la experiencia duda. Que ven, que visualizan es de un hombre, pero ahora hay algo distinto en este hombre. Sin embargo,
en esta condición, así, bajo esos términos, Jesús va a donde están estos 7. Porque dice que ellos se fueron a pescar y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, durante toda la noche y ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, yo me lo imagino así: es el Señor, le ha de haber dicho. Simón, Pedro, es el Señor, o sea. Cuando él oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, así como a unos 200 codos. Son como unos 90 metros, pues. Pero a mí me da risa esa parte de lo de Pedro, porque en cuanto reconoce que es el Señor, o sea, no le importan los peces, no le importan la barca, no le importa lo pesado que va a ser el trabajo. Ahí se quedan, chavos. Yo me voy hacia Jesús. O sea, en cuanto lo reconoció, él se ciñe la ropa, no, tal cual no es que estaba desnudo, sino quizás nada más traía la ropa necesaria para el trabajo y se ciñe totalmente la ropa, se pone la ropa completa, vaya, y se tira al mar. Y tiene que ir desde donde estaba la barca, 90 metros hasta la orilla, con tal de comprobar, es el Señor. O sea, y mire, yo lo veo también de esta manera. El encuentro antes de esto, entre Jesús y Pedro, había sido Pedro negándolo. Ahí vamos, porque más adelante él se lo va a explicar y se lo va a decir y le va a pedir en conforme a eso. Sin embargo, quiero que te acuerdes, si tú eres una persona que ha leído la Biblia y ha buscado, ha visto videos, el principio del ministerio de Jesús es en particularmente cuando él va en busca de estos discípulos. Y los primeros discípulos a los que él llama es precisamente a Pedro. Uh-huh. El primero es Pedro. El segundo es Juan. Porque también está Juan está con su hermano Santiago. Y Pedro está con su hermano Andrés. Y los 4 están en la misma condición que ahorita los va a encontrar. Pescando. Añádele que ahí con ellos está Natanael. Y hay otros 2. Y Tomás y otros 2. Entonces, en ese sentido, cuando esta figura otra vez se representa, en la que escuchan una voz que les es familiar, pero no logran ver a la distancia por probablemente la ropa que él tiene. Es un tipo de ropa. ¿Cómo te lo imaginas? Si la ropa que tenía Jesús cuando se sepultó fue el sudario y las vendas que dejó en la tumba, entonces, ¿qué tipo de ropa cargaba en ese momento Jesús? Una ropa túnica celestial, una túnica celestial que solamente quizá a los ojos de ellos era algo totalmente distinto, era algo totalmente nuevo, diferente. Claro que para verlo a cierta distancia, los 100 metros, estamos hablando de que probablemente, pero, o sea, no hay esa certeza. El corazón de Pedro sabe que en ese momento, Pedro dice: ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con él? No está su cuerpo, pero no termino de creer que verdaderamente esté vivo. Uh-huh. Lo que hay en mi mente es que verdaderamente en mi corazón no me da la fe, no me da la fe todavía para creer que él esté vivo. Pero no tengo cómo negar esa fe porque no está su cuerpo. Su cuerpo no está. Y este es el punto principal. Pedro sabe internamente que hay un temor en su corazón por enfrentar la realidad. En su conciencia probablemente está diciendo: le fallé al hombre a quien prometí proteger, a quien prometí estar con él en las buenas y en las malas. Bien. Le fallé, pero no solamente él, le fallaron todos. Ni uno de ellos estuvo ahí en ese momento, salvo Juan. Pero Juan también huyó cuando se trató del encarcelamiento. Pedro trató de estar cerca, trató de estar ahí entre la muchedumbre cuando era el juicio contra él en la plena madrugada, sin ningún derecho, al ser llevado con el Sanedrín, al ser encarado con toda la gente con la que se encaró, en el sentido de fue llevado a un juicio injusto.
Y Pedro estuvo a las sombras ahí tratando de ver qué podía hacer por su maestro. Sin embargo, él también terminó huyendo. Entonces el corazón de Pedro en estos momentos es un corazón donde toda la noche ha vuelto a pasar lo mismo. Intentaron pescar algo, pero no han pescado nada. Y el pensamiento de Pedro puede ser: oye, no puede ser que los peces se hayan ido en 3 años. O sea, no puede ser que en 3 años se hayan acabado todos los peces. No puede ser que ni uno solo pesquemos. Pero ellos pescaron toda la noche. Y es como algo familiar. Es como volver a sentir esta sensación de decir: ya pasé por esto. Algo ya no pasé está por esa funcionando. situación. Y tengo una situación en mi corazón muy similar en ese momento, porque en aquellos días, cuando todavía Pedro no conocía a Jesús, probablemente Pedro estaba en una situación muy difícil. Tenía a su suegra enferma, eso ocupaba medicamentos, eso ocupaba gastos médicos, y probablemente la señora, si no era tratada, probablemente pudo haber llegado hasta perder la vida. Estamos hablando que en ese entonces no había tu antibiótico, todas esas cosas así, ¿no? Pero estamos hablando de que Pedro estaba en una situación desesperada, como en aquella vez cuando el Señor le dijo: tira las redes, Pedro, tira las redes. Y él escuchó esta voz. Y no fue un momento en el cual, porque por la voz no lo reconoció. Fue hasta que Juan le dice: Simón, mira, Señor. es el Señor. Quiero que entiendas que el corazón de Pedro está en esa lucha de si verdaderamente Jesús está vivo, le he fallado a mi Señor. ¿Con qué cara lo veo? ¡Ey! Pero si no está vivo y alguien se lo llevó, entonces desperdicié mi vida. Desperdicié 3 años y ahora ya no soy ni siquiera bueno para pescar. Porque ya llevo toda la noche y esto no me está funcionando. Entonces ya. no tiene sentido todos estos años en donde puse mi fe. Así muchas veces estamos como Pedro, en esa divagación entre ¿qué me conviene, creer o no? Creo en Jesús, pero eso representa que mi familia se me eche encima. O mejor no creo en Jesús porque a lo mejor y no es cierto y voy a perder mi tiempo. Así está el corazón de Pedro. Pedro por dentro no quiere ver a su maestro, pero quiere creer que su maestro está vivo. Y no lo quiere ver quizás producto de la vergüenza, producto de por lo que él hizo, ¿no? A eso te refieres. No quiere verlo porque está apenado, no quiere verlo porque sabe que le falló. Pueden estar pasando 1001 cosas en el pensamiento, ¿no? De culpa, de arrepentimiento, de remordimiento y cuántas cosas más no pueden estar pasando. Pero aunque están todas esas cosas en su mente y hay toda una nube de pensamientos, él se tira al mar y nada durante 100 metros. Aquí hay algo también muy importante. Cuando él llega sin avisarles, no se les presenta como quizás se les presentó a mediados de su ministerio, caminando sobre el agua. Eso hubiese sido fantástico, ahí no hubiese quedado duda, ¿verdad? Con todo el poder y gloria manifestándose así Truenos por otra atrás. vez, ¿no? O sea, aquí está el Mesías, el que ha resucitado. Él se presenta de la manera más humilde que se puede presentar, caminando sobre la playa y hablándoles de tal manera que lo hace con un gesto. Y aquí la traducción dice, hijitos. O sea, hace mención de una palabra muy cercana para con los discípulos. O sea, es como aquel hombre mayor, por así decirlo, o aquel mayordomo que sale a buscar a los de la casa. Y el mayordomo va y busca y les da esta expresión de amor, de decir, hey, chicos, hey, amados, yo estoy a su cargo, o sea, yo soy el mayordomo que los tiene que alimentar, aunque no soy yo el padre, no soy yo la madre, pero como soy este ayo o este tutor, me siento en el corazón de acercarme a ti para decir, hey, tienes que comer, pero de una manera cariñosa, de una manera cercana, afectuosa. Y este es el punto clave para entender el proceso de perdonar para amar. No hay manera en la cual tú y yo no podamos estar dispuestos a amar a aquella persona que nos ofendió, que nos dañó, que nos
defraudó o que nos hizo alguna cosa que provocó en nosotros dolor, si en mi corazón no le doy entrada a la humildad, ves a un Jesús que les dice a sus discípulos, te estoy hablando del Jesús resucitado, ojalá eso lo pudiéramos dimensionar. Te hablo al que tiene el poder de todas las cosas, aquel que venció a la muerte, aquel que padeció todo sufrimiento y soportó tantas cosas. Y en esa magnitud de poder y de fuerza y de dominio, este hombre hecho Dios viene sobre la playa y les dice a estos hombres que están cabizbajos, rotos, desilusionados, totalmente tristes, dudosos, como quieras imaginártelo. Pero mira la humildad de nuestro Señor, que viene y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron, no. Pero es donde Él les dice, echen la red entonces a la derecha de la barca y van a hallar. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Quiero que veas ese reflejo en el cual el Señor sabe perfectamente por qué se los dice. Se los dice a modo de recordarles dónde comenzó todo. A modo de decirles, hey, ustedes, yo los llamé a algo mucho mayor. No solamente a ti, Pedro, porque quiero hablar de ti, vengo a tratar temas contigo. Yo sé que Juan, él todo lo discierne en ese momento, él todo lo sabe. Él tiene la capacidad de ver los corazones ya. Sí. Y él sabe que Juan ha creído. Juan lo dice en el capítulo anterior. Lo dice ahí en el capítulo anterior. Y el discípulo amado creyó porque era necesario que fuese así conforme a las Escrituras. Pero Pedro todavía tenía esa duda. Y yo lo que siento que la duda estaba en el corazón de Pedro era porque había una culpa y había que lidiar. Hay como una deuda pendiente. Con una deuda que no dejaba que la fe terminara de consumarse. Y eso no permite que yo me acerque con total libertad, de que pueda correr a ti, abrazarte y todo. Voy para allá porque evidentemente se mueve y se dirige hacia allá. Y junto con él, o atrás de él, mejor dicho, van los otros 6, perdón. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Y nuevamente entra aquí la humildad de Jesús. ¿Qué necesidad tiene Jesús resucitado con poder y gran gloria de ponerse a hacer el desayuno para ellos? Porque le pone las brasas y encima de las brasas hay un pez y hay un pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Pero pues había un pez, ¿no? Pero pues son 7. No, pero es que esto es lo maravilloso. Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos así, no, bueno, echen la red. En lo que echan la red, cargan la red, ven que la red estaba porque no soportaba. El Señor empieza ya con las brasas, empieza a montar el fuego. Fogatita. Digo, o sea, a estas alturas que el Señor lo haga manualmente, pudiendo hacer con un chasquido, ¿no? Fuego, brasas, pescadito. O sea, esta es la humildad de Jesús. Este es el reflejo de la humildad para poder restaurar esa relación. Antes de morir y ser resucitado, Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y aún resucitado, con poder y gran gloria, Él mantiene lo que dijo. Porque ese es el líder a quien seguimos. Ese es el Señor a quien amamos y adoramos. Aquel que sirve. O sea, Él prepara la mesa para la restauración. Él prepara la mesa, Él prepara el lugar. Mira, están en la playita, es de madrugada. El mejor pescado, digo yo, pero es Jesús preparándolo, es Jesús marinándolo, es Jesús poniendo todas las brasitas, todo el pan. ¿En qué momento sacó pan? O sea, estamos hablando del poder sobrenatural del Señor. ¿De dónde lo sacó? Sí, o sea, pero es el énfasis de querer hacerles ver a ellos la necesidad que tienen de seguir escuchando su voz, porque en sus fuerzas no habían hecho nada en toda la noche. Y era volverles a recordar, Pedro, Juan, Natanael, los otros dos que venían también ahí. Puedes poner a uno de los 11 que quedaban, ¿verdad? Y era recordarles, en sus fuerzas no lograrán nada.
Si mi presencia no va con ustedes, volverán a ser nada, volverán al mismo lugar donde no tendrán nada, y yo no los llamé para esto. Pero Él les prepara la mesa, les prepara el desayuno y les dice eso: venid y coman. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, de hecho habían 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos, ninguno, se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Es que volvemos al punto, todos están avergonzados. Y estoicos y anodadados y con la cara de ¿qué está pasando? ¿Es real? ¿Estoy soñando? Tiene la altura, tiene la corpulencia, de la barbita que tenía, tiene el pues, rostro, pero no sé si se deja ver las huellas, o sea, en ese momento es incertidumbre. Escúchame, es el Mesías y está sentado contigo en la playa. Es el Dios creador del cielo y de la tierra, y te preparó un pescadito y un pan. Y tú dices: pero es que eso no cabe en mi mente, que el Dios Todopoderoso esté aquí sentadito, haciéndonos pan y pescado. Ninguno se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Es como, hay una frase que dice mucho, no tengo dudas, pero, ¿cómo es? No tengo dudas, pero tampoco... Ay, no me acuerdo, pero hay una frase así. Ay, ¿por qué no me acuerdo? Pero no se atrevían a preguntarle si eres o no, porque dentro de su corazón sabían que era el Señor. Vino no pues tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, porque ya me sigo ya la siguiente escena. No, lo que pasa es que todos ellos están impresionados con la naturaleza servicial que tiene Jesús, incluso aún en su resurrección. ¿Por qué? Porque la humildad que manifiesta aquí el Señor es el punto de partida para quebrar y quebrantar cualquier corazón. Pero recuerden, Jesús no es el que ofendió, Jesús no es el que traicionó, Jesús no es el que dañó, Jesús no es el que malintencionó un comentario, Jesús no fue el que traicionó. De hecho, Jesús siempre se los dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y será crucificado. Y se los advirtió en 3 ocasiones, y lo mencionaba, y se los hizo ver por parábola y por palabra normal. Y se los dijo: todos ustedes me abandonarán, no quedará ni uno conmigo, ¿sí? Es más, uno de ustedes me entregará a muerte. Él nunca los traicionó, siempre les habló franco, directo, a la verdad. Pero el corazón de Dios es tan grande que es capaz de sobrellevar todas estas cosas que pueden provocar la ofensa, el abandono, el desprecio, la deslealtad, porque ¿cuántos de ellos no le habían dicho: no, Señor? Incluso el mismo Pedro: contigo hasta la muerte. La infidelidad, o sea, todas estas cosas son absorbidas de tal manera que desaparecen en este acto de amor a través de la humildad. Siéntense, coman, llevan toda la noche pescando, ya lo sé. Y no pescaron pero nada. más que nada tienen el corazón tan destrozado, se sienten tan mal con ustedes, que no se preocupen. Vine aquí a eso, a recordarles su propósito, a recordarles por qué los llamé, a recordarles de dónde fue que los llamé. Esto es viejo, esto ya no tiene sentido en su vida. Qué bello corazón del Señor. Y vemos en ese sentido, ¿no? O sea, cuando el Señor abre y le dice, le empieza a expresar, ¿no? Ninguno va a hablar claro, todos están apenados, todos en su corazón se sienten confrontados, ¿sí? Y una vez terminaron de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, y ese es el punto principal: hay humildad en el corazón del Señor para poder hablar este tipo de tema. Es necesario hablarlo, Simón, es necesario decirnos las cosas. Pero la manera en la que nos lo dice el Señor nos muestra la forma correcta en la cual vamos a perdonar para poder amar, y amar de verdad. El Señor Jesús le dice a Simón Pedro estas palabras: Pedro,
Simón, hijo de Jonás. No le llamó Pedro, le llama Simón. El nombre antes de cómo era conocido Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué son estos? Son precisamente los pescados que acaban de agarrar. Son precisamente la barca en la cual se subieron para pescar. Es precisamente esta vida que representa el hecho de decir: Pedro, ¿me amas más que estas cosas que te hicieron antes de conocerme? ¿Vale la pena cambiar esto por mí, Pedro? Porque en ese momento, cuando Pedro le dice, si me amas, le está expresando el amor que verdaderamente él, con sus decisiones, está favoreciendo o está priorizando, vamos a decirlo así. Pedro, regresaste acá porque este es el segundo amor. O sea, el primer amor era para conmigo, tu lealtad, tu fidelidad, ir conmigo hasta la muerte, pero tronó, falló, desilusión, culpa, lo que quieras. Pero el segundo amor es esto es lo que tú te apasionaría, esto es lo que tú estarías dispuesto a entregar. Por eso la manera en la que el Señor le habla a Simón es: aún queda amor por mí, aún tienes ese amor por mí. ¿Querías agregar ahí? No, está bien. Cuando estas palabras salen de la boca del Señor, Simón contesta de la siguiente manera: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús es: apacienta mis corderos. Es algo bien curioso que el Señor mencione los corderos, porque evidentemente no le está mencionando acerca de lo que es la referencia de la pesca. No. Le está preguntando, primero le pregunta: ¿me amas más que esta vida de pescador? Sí, Señor, yo te amo. Aunque sería bueno agregar en esa parte que las respuestas que está dando Pedro, aunque literalmente, y aquí en la palabra estamos leyendo que él dice, tú sabes que te amo, cuando tú ves el griego original en el que fue escrito, la respuesta que le da Pedro no es tú sabes que te amo, sino tú sabes que te quiero, porque está escrito con una palabra diferente en griego. Una es me amas, ágape, ese amor incondicional, y la respuesta que da Pedro es yo te fileo, o sea, yo siento un agrado por ti, yo siento algo especial por ti, pero no es te amo. Algunas traducciones sí lo aclaran, pero en esta específicamente Reina Valera no lo hace, sino que pareciera que Pedro simplemente está respondiendo sí te amo, Señor, pero en realidad él está diciendo te quiero. O sea, tú me estás preguntando si yo te amo, yo voy a reconocer que te quiero, claro, porque está este peso de culpa, porque no te puedo decir que te amo cuando en realidad con las evidencias que te he dado no estoy demostrando un verdadero amor. Entonces, una cosa es cierta en Pedro, era verdadero en lo que decía, porque no estaba fingiendo esto. La primera, entonces, se le dice, apacienta mis corderos, pero hay una segunda pregunta, y le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esta es la segunda vez que le pregunta, y la orden que le da es, le dijo, pastorea mis ovejas. Primero es apacienta los corderos, ahora es pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez. Y es que hay una diferencia entre corderos y ovejas. Jesús está sabiendo de antemano si Pedro le ama o no. Jesús en estos momentos es omnisciente, conoce el corazón perfectamente de Pedro, lo tiene en cuenta. No está preguntando para saber cómo está el corazón de Pedro, él ya sabe cómo está el corazón de Pedro. Él le dice esto para que Pedro se autoexamine cuál tipo de amor está dispuesto a volver a permitir que se manifieste en su corazón. ¿Por qué Pedro condiciona ese amor? ¿Por qué primero el amor de Pedro en la primera respuesta es te quiero, Señor, yo te quiero, o sea, yo te aprecio, amigo? A un amigo se le quiere, a una tía se le quiere, a un no sé, podemos llegar compañero, a un amigo del trabajo se le quiere, se le aprecia. Es este amor de yo te aprecio, o sea, yo aprecio lo que tú has hecho por mí y lo que tú me has enseñado y lo que tú has esto, pero todavía en mi corazón estoy aquí pescando porque no sé qué
hacer. Estoy aquí con los demás porque no sabemos qué hacer, ¿no? Estamos totalmente perdidos en medio de nuestra incertidumbre, incredulidad, porque no comprendemos todavía con certeza qué es lo que está pasando. Y mi corazón quiere amarte, mi corazón quiere entregarse por completo, pero todavía aún hay algo que me impide hacerlo. Por eso el Señor le recuerda a Simón, le dice: apacienta mis corderos. Los corderos eran las ovejas más chiquitas, las más pequeñitas, las bebés. Y estos corderos, lo que el Señor está haciendo es preparando el corazón de Pedro. Pedro, es que te llamé a pescar hombres, no te llamé a pescar pescados, te llamé a pescar hombres, y ahora te llamo a apacentarlos, ahora te llamo a prepararlos, ahora te llamo a enseñarlos, desde los más pequeños, que van a ser los más difíciles, que a lo mejor van a ser los más inmaduros. Pero acuérdate de ti, Pedro, cuando comenzaste. Acuérdate de este desayuno, Pedro. Acuérdate que yo mismo, el Dios Todopoderoso, el hombre hecho, transformado, al que se le fue dado nombre sobre todo nombre, vine aquí con toda la humildad para decirte que aún por encima de todo lo que hayas hecho y que pudiste haber hecho peores cosas, yo de todas maneras seguiría amándote, Pedro. Yo de todas maneras seguiría apostando por ti. Yo de todas maneras seguiría viniendo a restaurar, porque tu propósito y tu llamado me es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, en la segunda parte que le dice: ¿me amas, Pedro? Y Simón le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Simón, lo que te quiero hacer ver es que es necesario que tú busques del Señor de tal manera que pongas tu mirada en lo que vas a hacer de ahora en adelante, en el trabajo que tengo para ti. Después de que Jesús le preguntó a Pedro y de que Pedro le respondiera, Jesús le dio 2 veces una instrucción a Pedro de cómo debía actuar con el pueblo de Dios. Bien. La idea era que Pedro podía demostrar su afirmación de amor apacentando los corderos de Jesús y las ovejas del Señor. Jesús hizo hincapié en que estas eran sus ovejas, no las de Pedro. Mis ovejas, mis corderos. Te necesito, Pedro, para este trabajo. Son mis ovejas, pero te las confío a ti, Pedro. Hey. Pero, Señor, en mi corazón todavía falta que yo diga algo, todavía falta. Déjame explicarte por qué corrí, déjame explicarte por qué te negué, déjame explicarte por qué usé malas palabras, por qué me enojé. Mira, es que no quiero tus justificaciones, Pedro. No quiero saber, no vine a buscar las razones del por qué o qué sentiste. Porque no te estoy juzgando, Pedro. No necesito que me presentes evidencias de por qué, justificaciones o razones, porque no te estoy juzgando, porque sé, Pedro, que te sentiste mal, Pedro. Porque sé que te sentiste con ganas de inclusive todos los pensamientos malos que hayas podido tener. Sé que en este momento te sientes miserable, te sientes caído, derrotado, te sientes peor que quizá como hace 3 años. Pero por encima de eso, yo no estoy buscando la justificación de tu actuar. Yo no estoy buscando la razón del por qué lo hiciste. De entrada, yo sé que lo ibas a hacer. Yo siempre supe que lo ibas a hacer. Exacto. 3 veces me negarás, Pedro. 3 veces me negarás antes de que el gallo cante. Yo ya lo sabía, Pedro, que humanamente esto los iba a sobrepasar, porque esto me tocaba a mí solo, porque este proceso era mío, porque para esto el Señor me envió, para esto me humillé en forma de hombre. Y no aferrándome a cosa tal como estar allá en la presencia de mi Padre como Dios, sino que me humillé y tomando forma de siervo y yendo en obediencia hacia la cruz para padecer y morir por causa de nuestros pecados. Yo todo eso, Pedro, lo tenía en cuenta, que lo iba a atravesar solo. Entonces, es el Señor diciendo: no te responsabilizo, Pedro, no te voy a echar más culpa de la que ya tienes, no voy a poner carga más de la que ya sientes, al contrario, te voy a asignar lo que se espera que hagas de aquí en adelante, porque no te he desechado, Pedro, porque a pesar de lo malo, a pesar de las circunstancias,
rodillas, no te desecho, porque te estoy pidiendo que apacientes mis corderos, porque te estoy pidiendo que pastorees mis ovejas, y porque en la última pregunta le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En esta tercera ocasión, Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez, porque pienso yo que puede decir: híjoles, de verdad lo estás dudando, de verdad sé que con todo lo que he hecho, ¿me amas? Y aquí es donde ya Pedro responde: tú lo sabes todo, yo no te puedo ocultar nada, yo no puedo ocultar mis sentimientos delante de ti, yo no puedo ocultar cómo me siento. Jamás intentes ir hacia el Señor y fingir que no sientes el dolor, la amargura, y fingir que no sientes me pesa que me hayan traicionado, me pesa que me estén dando la espalda. No intentes hacerlo, al contrario, muéstrate siempre con esa sinceridad del corazón, con ese corazón que dice: Señor, siento el dolor, siento la traición, me duele lo que pasó, yo no esperaba esta reacción, yo no esperaba que a mi lealtad se me traicionara, yo no esperara que se me devolviera mal cuando yo he dado bien. Claro que no lo queremos, no hubiéramos querido pasar por algo duro y difícil y que la persona que más amáramos o las personas que quisiéramos nos hayan causado algún dolor. Por supuesto que no. Del mismo modo que Pedro está aquí delante de su Señor diciéndole: tú lo sabes todo, yo no te puedo ocultar lo que siento, yo no te puedo ocultar lo que soy, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice por tercera vez: apacienta mis ovejas. Pedro, esto es mayor de lo que estás pasando, esto es más grande mi propósito. Es mayor el plan que tengo para con tu vida, Pedro. No te vas a quedar en la amargura, no te vas a quedar en la culpa. Y si tú que me estás escuchando, si atravesaste algún momento difícil familiar, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu familia, tal vez con alguna persona que amas, alguna situación en tu trabajo o en tu iglesia o en el lugar donde estés, donde quiera que hayas recibido una ofensa, no te vas a quedar estancado en esa ofensa. No se va a quedar todo ahí, porque si hay algo que podemos asegurar es que el Dios, al Señor que servimos, es un Dios de restauración y que hay en su corazón amor y misericordia y que Él puede hacer que las cosas funcionen para que tu corazón sea sano primeramente. Va a haber restauración, va a haber sanidad, pero va a requerir humildad también, que es el tema que estamos tratando en este momento, el que se pueda dar otra vez. Así, si me permites leer en este Salmo 73, es un salmo precioso que de verdad voy a encontrar el versículo porque esta no es la Biblia donde lo anoté, pero en el Salmo 73 tú encuentras una parte donde Asaf, quien escribe este salmo, está diciendo: entonces me di cuenta, entonces todo lo que ha pasado, me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, porque así nos ponemos cuando estamos en la ofensa, heridos, en traición, estamos siendo ignorantes, como si Dios no estuviera viendo todo lo que está pasando. Él ve lo que te hicieron, pero Él también ve tu reacción ante lo que te hicieron. Y dice aquí el Salmo en el verso 22: debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso, porque Dios no te desecha. Dios no tira como nosotros hacemos algo: ya no sirve, es desechable, y lo tiramos a la basura. Dios no hace eso con nosotros. Dice el verso 24: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu. Yo le agregaría: pueden haberme ofendido, pueden haberme traicionado, pueden haberme desechado, pueden haberme hecho a un lado, me pudieron haber puesto el cuerno, mis hijos me pudieron haber abandonado, me pudo haber pasado lo peor, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Este salmo es precioso y es como si este salmo es lo que estaba pasando en el corazón de Pedro en esa plática a la orilla del mar. Te amo, le está diciendo el Señor. ¿Tú me amas? Yo te amo al decirte que aún tengo chamba para ti. Y es más, en el verso siguiente le dijo Jesús: de cierto te digo, en el 18, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Era Dios diciéndole, tengo un destino glorioso, como lo que dice el Salmo 73. Aunque para ti puedas decir, ay, pero qué destino que te digan cómo vas a morir, pero era algo que iba a glorificar al Señor. Hay un propósito todavía que cumplir, Pedro. Yo no me quedo con la última versión, Pedro, del Pedro que me negó. Yo no me quedo con esa versión. Yo me quedo con el Pedro que estás destinado a ser, el que apacienta mis corderos, el que pastorea mis ovejas y el que apacienta mis ovejas. Ese es el Pedro que estás destinado a ser, y Pedro cumplió con esa palabra. Tú lees una de las cartas de Pedro, de las últimas que están en la Biblia, y Pedro mismo da ese consejo a los ancianos de la iglesia: apacienten bien la grey. El mismo consejo que yo recibo lo doy a otros, y lo mismo que el Señor me encargó a mí, se lo encargaré a otros. Así que si hoy tú recibes la sanidad en tu corazón o estás en ese proceso de sanidad, así también tu testimonio, lo que tú hayas pasado, lo que estés atravesando, va a servir a otros, para que otros vean que en el Señor hay restauración, hay sanidad. Tal vez las relaciones no puedan volver a ser lo mismo, pero tu corazón no se va a quedar en la ofensa. ¿Me oyes? Tu corazón no se tiene por qué quedar en la amargura, tu corazón no se tiene por qué quedar en el dolor, porque Dios tiene algo mayor, que es la sanidad que Él da, que es la liberación que Él tiene a través de su nombre. Y eso es lo más importante, de que podamos perdonar, que podamos experimentar la misma libertad, porque si Cristo venció la muerte, ¿cómo una ofensa me va a detener en mi caminar? ¿Cómo un dolor va a detener? Si Él venció lo más grande, que es lo que nos pudiéramos enfrentar, a la muerte. Si Él venció la muerte, creemos en el Señor que Él puede hacer todo lo demás. Amén. De hecho, cuando el Señor Jesús le dice por tercera vez a Simón, ¿me amas?, a Pedro algo pasa dentro de sí, algo se entristece. Dice que Pedro se entristeció de que dijese por tercera vez si lo amaba. La respuesta de Pedro es muy franca. Pedro es directo. Pedro puede hasta llegar a ser imprudente, puede llegar a ser tosco. Puede llegar a ser ¿cómo se dice? Espontáneo. No, puede llegar a ser una persona intransigente, si tú quieres. Es capaz de sacar un machete para rebanar orejas, es capaz de decirle a su maestro y regañarlo, no nos digas eso porque no ves cómo nos pones de nervioso. Pedro es capaz de saltar de la barca y olvidarse de todos los peces que se han recolectado. Este es Pedro, este es el reflejo de un Pedro que abre su corazón y le dice: Señor, tú lo sabes todo, porque yo te puedo decir te amo, Señor, pero tú verdaderamente sabes si te amo o no. Y esa es la realidad en la que Pedro entiende que el Señor le está diciendo por tercera vez si verdaderamente me amas, porque efectivamente le está recordando que 3 veces él lo negó. Él 3 veces, en 3 oportunidades, no quiso saber, por salvaguardar su vida, por proteger su integridad, por no tener la osadía que siempre dijo tener, por no tener la valerosidad que siempre dijo tener, porque en ese momento su vida valió más que cualquier otra cosa y no estaba dispuesto a perder a su esposa. No estaba dispuesto a perder sus cosas. En realidad no estaba dispuesto. Por eso negó a Jesús. Por eso hablaba y decía, en el pasaje narra a un Pedro hablando, blasfemando y hablando de fea manera de Jesús. Pero en este tercer pregunta, Pedro, ¿me amas?, Pedro deja esa respuesta al Señor diciéndole: tú lo sabes todo. Porque a estas alturas, si mi corazón te dice, si mi boca te dice sí, no sé si mi corazón verdaderamente también lo puede decir. Pero tú lo conoces todo, Señor. Ahora sé que eres tú. Ahora sé que no hay duda que tú estás vivo. Ahora sé que no fue en vano. Ahora sé que no fue mentira. No fue una locura, no fue un sueño. Ahora sé que verdaderamente estás vivo y eres el Mesías, y algo nuevo viene y algo distinto viene. Pero creo que tú eres el indicado en decirme si te amo o no.
Sin embargo, aquí estoy. El Señor no le dijo, no me lo vas a hacer de nuevo, ¿verdad? El Señor no le dijo, ¿te arrepientes, Pedro, de haberme negado 3 veces? ¿Me prometes que no lo vas a volver a hacer, Pedro? Simple y sencillamente el Señor preguntó, Pedro, ¿me amas? Esta relación, esto que tenemos, Pedro, esto que construimos en 3 años, ¿vale la pena amarlo? ¿Vale la pena tenerlo? Porque Jesús no le está diciendo, ni le está echando en cara lo malo que hizo Pedro, ni lo malo que hicieron sus discípulos. Lo único que les echó en cara es su incredulidad, que no le creyeran. Le pesó al Señor, eso sí le pesó, y se lo reprochó cuando se les aparece ahí y les dice, se entristeció, se enojó el Señor de ver su incredulidad, porque siempre se los advirtió, resucitaré al 3er día. No les dije. Yo se los dije, pero era necesario que el corazón de Pedro sintiera esa paz que solamente el Señor puede dar. Así es. Cuando sabes que has sido perdonado, que ha sido olvidada tu transgresión, que has pasado por alto tu ofensa, que ha sido librada todo señalamiento, toda culpa, todo reproche, sepultado debajo de unos pescados y un pan de desayuno a la orilla del mar. Con una simple palabra, el Señor está restaurando el corazón de Pedro. Sí. ¿Me amas, Pedro? Solo tú sabes, Señor, pero de aquí en adelante no me cansaré de demostrarte que te amo. No me cansaré de demostrarte que te creo. No me cansaré de demostrar que tú eres el Mesías. No me cansaré de predicar que tú eres el Salvador. No me cansaré. Así me quieran crucificar a mí mismo. Y un día estaré puesto delante de una cruz, pero yo mismo no seré tan ni siquiera compararme y digno de ser crucificado como mi maestro. El apóstol Pedro muere crucificado boca abajo, con la cruz boca abajo, por petición propia. Yo no quiero ser crucificado como mi maestro, no soy digno de tal cosa. Pero ves a un Pedro levantándose para predicar el evangelio, para hacer las grandes obras a las cuales el apóstol fue llamado a hacer. Y a un hombre que tenía que cumplir esa encomienda y eso a lo que Dios lo llamó. Pedro, te he convertido en pescador de hombres, pero ahora eres un pastor de mis ovejas. Ahora eres un pastor de mis rebaños. Ahora eres un hombre que alcanzará al más pequeño y al más grande. Tu sombra, Pedro, sanará gente. Con tus manos levantarás muertos, Pedro. Con tu boca traerás sanidad. Pedro, déjame decirte que no estás solo, que tus hermanos están contigo y ellos también llevarán a cabo esa obra y cumplirás ese propósito por el cual yo te llamé, Pedro. Y esto es el poder que tiene el Señor para cuando disponemos en nuestro corazón conocer el perdón. Y a través de la humildad el Señor entró al corazón dolido, al corazón que estaba herido, que estaba más bien que estaba con culpa, que estaba avergonzado, destrozado, que de alguna manera había pasado humillación, se sentía menospreciado por él mismo. Pero la humildad que muestra nuestro Señor Jesús en toda su omnipotencia, omnisciencia, para con sus hijitos, como lo menciona, hijitos, hay algo de comer, porque si no tienen nada que comer, yo les he preparado mesa. Y restauremos las cosas que son importantes, el llamado que es más importante. Agradecemos a las personas que se han conectado. Esperamos que esta palabra que hoy hemos compartido te sea de bálsamo para tu corazón, traiga sanidad a tu vida y imitemos a nuestro Señor Jesús. Mira con cuánta humildad se acerca a un hombre que necesita saber que las cosas están bien, que necesita la restauración. Él es el que padeció, él es el que sufrió el agravio. Bien. Pero se presenta delante de su agravante y delante de sus agravantes, diciéndoles: por amor a ustedes, olvidemos lo que pasó y sigamos adelante. Por amor a ustedes,
déjenme recordarles Que hay algo mayor. que hay algo mayor y hay algo en común. El llamado que Dios y que yo les he hecho a ustedes de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todas las naciones conocerán y reconocerán que Jesucristo es el Señor y Salvador, para la gloria de Dios el Padre, encomendándolos y creando así su iglesia, para que hasta los días de hoy en día, después de más de 2000 años, tú y yo estamos predicando ese mismo evangelio. No sé si quieras leer algún comentario, algo que quieran añadir, alguna necesidad que haya de oración. No. Ya Bueno, para despedir, si no. gracias a los comentarios y bueno, estuvieron comentando conforme íbamos dando el tema. Muchísimas gracias a todos, gracias por compartir también. Pues hemos concluido el programa de hoy y esperamos vernos la próxima semana para empezar una nueva serie, unos nuevos episodios aquí en Esperanza para la Familia. Recuerda que estamos transmitiendo desde la estación de Radio Rescate 106.7 FM. Si no tienes un lugar donde congregarte aquí en Salina Cruz, puedes asistir a las reuniones de los domingos de la iglesia Rescate de Dios a las 10 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Están ubicados en el barrio Espinal. Aquí te vas a dar cuenta por el buen ruido que se hace alabando al Señor. Y si eres de Tehuantepec o de sus alrededores, te ofrecemos congregarte también con nosotros a través de la misión Tehuantepec, allá en el fraccionamiento Guingola, calle Guingola. Ahí nos vas a encontrar, o puedes escribirnos directamente aquí a la radio, o también solicitar si tienes alguna necesidad de oración o alguna petición de oración, haznosla saber. Dios te bendiga. Recuerda, este fue tu programa Esperanza para la Familia, y no te olvides que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones, nos vemos en el próximo episodio. Dios le bendiga. Saludos hasta Villahermosa. Saludos hasta Villahermosa, hasta Nacajuca, Tabasco, todas las personas que estuvieran conectadas. ¿Les vamos a finalizar? Porfis.